Gracias, Jesús. Damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, en el nombre de Jesús. Damos nuestras donaciones al Padre, que tú recibes de nuestra mano, Señor, de lo que tú ya nos has dado, Señor. Que esto no es un trueque, esto no es intercambio, Padre. Te damos por agradecimiento, Jesús. Te damos a ti en agradecimiento de lo que ya nos ha dado, Señor. Que tú miras los corazones y sus intenciones, Dios eterno. Que tú bendices al dador alegre, Padre Santo. Que tú bendices, Padre, al que da, no importando la cantidad, sino la motivación de su corazón, Padre, que quiere dar, quiere sembrar en tu reino, Jesús. Que tú bendices, Señor Jesús, que tú das semilla al que siembra y pan al que come, Padre. Bendecimos estas ofrendas y estos diezmos, todas estas donaciones, y las presentamos a ti, Señor, a favor de cada uno de los que han sembrado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy te quiero hablar bajo el tema activando al profeta en mí. Activando al profeta en mí. Y es algo importante que como iglesia debemos tener claro. Que no todos son profetas, pero todos pueden profetizar. Es algo importante que hay que tener claro. Que hay unos protocolos que seguir. Hay unos protocolos que se deben de establecer. Y para cada eso hay un propósito. Y es simplemente que cada uno de ustedes descubra, despierte y permita fluir la voz profética de Dios en sus vidas. Que aunque no todos son profetas de oficio, pero todos pueden profetizar porque cargan al Espíritu de Dios dentro de ustedes. Vamos a ver lo que nos dice respecto a este tema, que puede ser un poquito controversial porque cada cual tiene su manera de interpretar. Y yo en eso soy bastante cuidadoso y celoso en tratar de interpretar las cosas lo más bien posible. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, versos 9 al 10. Si usted me ayuda, lo busca y cuando lo tenga dice ya. Aleluya. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por quién? Por el Espíritu. Hace unos meses atrás yo di una pequeña serie acerca de la vida del Espíritu y esto es algo que se conecta, el porqué de la importancia de vivir una vida en el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, escuche esto bien por favor, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, cosas profundas que a nosotros no se nos da la gracia o el concedimiento, concedernos, debo decir, de revelarnos ciertas cosas. Y es importante entender esto. Lo voy a volver a leer, especialmente ese verso 10, que dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu
Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Padre, gracias por tu palabra que ya es bendecida en nosotros. Gracias por este lugar, gracias por cada persona que llega aquí, Señor. Bendice cada persona aquí presente, a los que no han podido llegar, bendíceles allá en sus hogares. Padre Santo, declaramos favor y gracia sobre cada uno de ellos. Piensa por mi mente, siente por mi corazón y habla por mi boca. Que cada palabra sea para impartir, para bendecir, para restaurar y para equipar, Señor, a tu pueblo. Amén. Hay algo importante en este versículo 9 de 1 Corintios 2. Y es lo siguiente. Que nos está hablando de cosas que nadie vio, de cosas que ni oído yo, que ni han subido al corazón del hombre. Y esas cosas a las que allí se refiere el famoso misterio del Evangelio, la famosa revelación que era un misterio que ahora fue revelada. Y dice del verso 10 que se las reveló, y esto es Pablo hablando, se nos reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué Pablo está haciendo estas aseveraciones? ¿Por qué está hablando no te apures si me salgo del margen o no del margen, me siguen escuchando como quiera. Pablo está hablando de todo esto porque Pablo fue uno de los últimos apóstoles que logró ver a Cristo. Pero Pablo aún está diciendo, todo esto se nos fue revelado por el Espíritu. ¿Y cuál es el misterio? ¿Cuál era el secreto? ¿Qué era eso que ojo no vio, ni oído yo, ni cosas que fueron mostradas al corazón de los hombres? Se refiere a Cristo mismo, a la persona de Cristo. Se refiere a Cristo, a su Espíritu, a todo lo que Cristo hizo antes de la cruz, en la cruz y luego de la cruz. Eso es importante y quiero traer esto a colación aquí. Quiero establecer un principio. Porque hay personas, y gracias a Dios que aquí no los hay, ¿verdad? Pero hay personas que pegan a profetizar y pegan a darte una palabra y lo primero que dicen es, no, porque lo que Dios me está revelando es cosa que ojo no vio ni oído yo. Allí esa palabra se refiere a Cristo y es específicamente y solamente a Cristo. Ahora, ahí es donde él entonces añade lo que dice el verso 10, que dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Pablo allí no está hablando solamente de él, está hablando de un grupo de personas, nosotros, un grupo de creyentes, de apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, que estaban caminando y corriendo con él. Y a ellos también se les fue revelado. ¿Qué les fue revelado? El misterio del Evangelio. Cristo en nosotros. ¿Y para qué se les fue revelado esto? ¿Cuál es la intención de Dios de revelarnos cosas como estas? ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios detrás de todo esto? Cristo mismo lo dijo. Cristo mismo le dio una orden a sus discípulos y fue bien sencilla. Vayan y hagan discípulos a las naciones. El principal intención del ministerio apostólico, profético, pastoral, evangelístico o magistral no es que la gente se haga famoso por los dones que cargan. No es que la gente abra una agenda para llenarla de aquí a saber Dios cuánto. Esto no se trata de personas, se trata de una persona la cual es expuesta ante el mundo entero como el Salvador de las almas, Cristo mismo. Esto no se basa
en una persona, en una identidad, en un concilio, en una organización o en una iglesia pequeña de tal pueblo, de tal ciudad, de tal estado o de tal país. Esto se basa solamente en Cristo. Nuestro enfoque es exaltar a Cristo en todo lo que hacemos. Porque la importancia de que usted entienda de que dentro de usted habita un profeta. Porque por medio del don que Dios a usted le da a través del Espíritu, usted utiliza ese don para alcanzar a otros, para modelar a otros, para manifestar a Cristo. Por eso esta casa ha sido establecida bajo 3 cosas bien sencillas: amar, manifestar el reino, transformar vidas. Pero lo más importante aquí es expresar el corazón del Padre. Porque cuando usted expresa el corazón de Dios, usted está poniendo aparte su necesidad, sus emociones, lo que usted piensa, lo que usted pueda decir, lo que usted pueda manifestar. Tiene que ser centrado en Dios. Tiene que estar centrado en Cristo. Por eso es la importancia de entender que el Espíritu Santo es la voz profética dentro de ti. Toda palabra que viene a usted viene por el Espíritu. Por eso cuando usted habla, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Porque el Espíritu nunca va a contradecir la palabra de Dios. No hay palabra profética más perfecta que la palabra de Dios que ya está escrita en nuestra Biblia. Lo que usamos como guía de nuestro cada diario vivir. De nuestro vivir diario, debo decir. Esa es nuestra guía, ese es nuestro soporte, la palabra de Dios. Y no hay nada en este mundo que te pueda sostener más que la palabra de Dios. Porque Cristo mismo lo dijo. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Lo que Dios dijo de usted, lo que Dios dice en su palabra de usted. Por eso otras veces llevo varios domingos hablando de lo que te sostiene. Hablé el pasado domingo. Llevo domingos hablando de la identidad de como hijos que somos de Dios. Para establecer un fundamento que usted puede entender que usted tiene un don que necesita utilizar. Usted tiene un don. Usted tiene una identidad. Usted tiene unos dones y talentos que usted debe de manifestar, que usted debe de desarrollar. ¿Para qué? Para el beneficio del cuerpo de Cristo. Hay una versión que me encanta, Efesios 4:11, donde habla de los ministerios, de los 5 ministerios. Y hay una versión, la versión Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera lo establece como los ministerios, la constitución, lo que Dios constituyó, ¿verdad? Muchos predicadores lo llaman la constitución del reino. Pero me encanta la Nueva Traducción Viviente porque lo titula de la siguiente manera: y dio Cristo Jesús estos dones a la iglesia. Y me encanta esa versión porque a pesar de la que es de la Nueva Traducción Viviente, es una de las versiones que en su traducción es la más cercana al original, sino que nos lleva a reflexionar a qué es la iglesia y a qué es usted para la iglesia. Y usted es un don dado a la iglesia, a gift. Usted es un regalo a la iglesia. No estamos aquí para creernos lo más prepotentes o lo más que sabemos o lo más que hacemos o lo más que cantamos o lo más que profetizamos. No, amado,
No se trata de nosotros, se trata de Cristo, de manifestar a Cristo, de modelar a Cristo, de expresar el corazón del Padre. Eso es algo que hay que entender y establecer. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que pueden estar llenas del Espíritu. Escucha esto bien, por favor. Y no estoy juzgando a nadie. No quiero que nadie se sienta juzgado por lo que voy a decir. Puede sonar un poquito fuerte. Quiero tener mucho cuidado en eso. Pero hay muchas personas dentro de nuestras iglesias que están llenos de Dios, pero están dormidos. Hay muchas personas que están llenos de Dios, están dormidos. Y esto es algo que nos lleva a ser confrontados. ¿Por qué? Porque, cuando digo que están dormidos, obviamente es en la parte espiritual. Porque estamos tan enfocados en lo material. Y cuando hablo de material no solamente me refiero a cosas de dinero y cosas así, sino me refiero a nuestra necesidad humana. Necesito ir a trabajar, necesito, hacer una diligencia, todo es necesito. Como decía unos domingos atrás, usted encierra a varias personas en un cuarto y póngales un ultimátum. Y dígale, tienes 3 lugares a los cuales tú regularmente vas y a uno de ellos tienes que dejar de ir. Dime a cuál va a ser. Tienes la familia o tu casa, tu hogar. Tienes el trabajo o la iglesia. ¿A cuál vas a dejar de ir? Es un ultimátum. Y esto es una ética, esto no son inventos míos ni nada, esto son estadísticas. La mayoría de la gente diría a la iglesia. Porque la sociedad nos ha impuesto un estilo de vida que es contraproducente a lo que el reino establece en nosotros. Y si te fijas, cada día se hace más difícil servir a Dios. Aún con las comodidades que tenemos, aún con la libertad que tenemos, aún con las cosas que poseemos, se nos hace más difícil servir a Dios. ¿Por qué? Porque es la artimaña del diablo. Él viene a destruir, a robar y a matar. Él quiere que tú no sirvas a Dios. Él quiere distraerte. Una vez te distrae, comienza a desenfocarte. Y una vez te desenfoca, te destruye. Destruye tu vida, destruye tu familia, destruye el ministerio. Entonces, si puede lograr hacer eso con una persona, lo va a seguir intentando hacer con todos los demás. Por eso hay tantos suicidios, por eso hay tantos usuarios a drogas, por eso hay tantas personas en el alcohol, por eso hay tantas personas dentro de la iglesia. Estoy hablando dentro de la iglesia. Sí, hay suicidios, usuarios a drogas, alcohol. La lista, si te digo todo lo que hay dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque hay una iglesia dormida, enfocada en la necesidad humana y no enfocados en desarrollar al profeta que está dentro de nosotros. Entonces, aquellos que lo desarrollan, bendito Dios, no juzgo a nadie, no señalo a nadie, cada cual utiliza el don como lo quiere usar. Pero hay quienes desarrollan el don para su beneficio, para ganar fama, para la popularidad, para sentirse importantes, porque buscan atención, porque son personas que muy fondo dentro de ellos son personas sin identidad. Cuando usted tiene identidad, usted sabe quién es usted. Usted no necesita los aplausos, ni las aprobaciones, ni las invitaciones, ni las agendas llenas, ni estar posteando en Facebook. Mira, usted no sabe cuánto a mí me enferma ver a un de estos
ministros, profetas, y gloria a Dios por ellos que están profetizando y viajando naciones. Qué bueno, gloria a Dios. Pero usted no sabe cuánto a mí me enferma ver a una persona que pega a poner agenda llena. ¿A quién le importa tu agenda llena? Gloria a Dios que tiene la agenda llena. Para eso te llamo Dios. O sea, mejor publica, tengo agenda vacía, para que te llamen. ¿Verdad? Por agenda llena. Eso es lo que estás buscando. Los aplausos, los likes, los comentarios. Dejemos de jugar a la iglesia y seamos la iglesia. Porque por esa misma razón, aunque hay muchos en lo profético, aunque hay muchos ejerciendo el llamado, aunque hay muchos haciendo la obra, por falta de la siguiente palabra, bien básica, sencilla, pero profunda, por falta de integridad, es que nos han llamado hipócritas, falsos. ¿Cuántas cosas no nos han llamado? Por falta de simplemente la integridad. En el ministerio, en la vida misma, en todo lo que hacemos, integridad. Por eso la importancia de romper el silencio espiritual. Porque cuando usted rompe el silencio espiritual, usted comienza a romper con usted mismo. Hay una enseñanza en la Biblia que me encanta y me fascina acerca de Abraham. Y una de las cosas que Dios le dice a Abraham: circuncida a todos los de tu casa. Pero luego Dios viene y le dice: pero circuncídate a ti mismo primero. Y eso es algo que me bendice. ¿Sabes por qué? Porque Dios le está diciendo: córtate a ti primero. Corta tú la carne. Corta tu prepucio. Córtate tu carne. Corta con aquello que te duele. Corta con aquello que te hace tu ego crecer. Corta con aquello que te separa de mí. Corta con aquello que te aleja de mi pacto. Y es algo que me bendice. ¿Sabes por qué? Porque cuando te hablo de integridad, no se basa en cómo la gente te ve. Se basa en cómo Dios te ve. Es más, no tan solo se basa en cómo Dios te ve. Se basa en lo que tú haces en lo secreto. Sí, porque yo aquí puedo ser el pastor, pero en mi casa el ogro, el malcriado, me sigue. Aquí yo puedo presentarte una imagen, que de hecho hay muchas por ahí. Ahora todo es imagen. Y vístete bien para que cuando tiren la foto, las redes sociales, ¿por qué? Porque ahora todo es la imagen, lo que muestro. No, el pastor, hay que tirar el video. Pastor, pero póngase así. Pastor, pero vístase mejor. Pastor, pero póngase el gabán, la corbata, el lacito. Porque hay que presentar, ¿qué? Una imagen. Y ahora todo hay que ponerlo en las redes sociales. Y pongan el flyer, la foto, el video, esto, aquello, lo otro. La gente tira en el piso. Mira, esa otra cosa que me... Dios mío, Señor. A mí me encanta Facebook. Cuando te tiran al piso. Porque no es que te tiraste, te tiraron al piso. Y encima de eso te graban tirando el piso. Y después lo ponen en las redes sociales para que vean que es que Dios estaba allí metido. Y encima de eso le ponen la bendita frase: se metió Dios. Pero ¿cuándo se fue Él? Si Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. ¿En qué momento se fue? ¿En qué momento se fue para que llegara? Exacto, no nos invitaron.
Por eso es que aquí hay gente que me ha preguntado, mire, pastor, para el video no lo veo. Yo no grabo adoración, ¿sabes por qué? Porque adoración es un tiempo íntimo de la iglesia con Dios. Aquí se graba la palabra solamente. Cuando termino de predicar la palabra y vamos a ministrar por alguien, se tumba el video y nos vemos el domingo que viene. ¿Por qué? Porque yo respeto ese momento íntimo que la persona puede tener con Dios. Es su privacidad. Lo que ocurra de ahí para adelante, entonces, como dice la Biblia, a puerta cerrada, ora a tu Padre en lo secreto, que aquel que ve en lo secreto te recompensa en público. Entonces, por eso te digo, no se trata de la imagen que yo pueda mostrar aquí, se trata de lo que yo hago cuando nadie me ve. ¿Quién tú eres cuando nadie te ve? ¿Quién tú eres a puerta cerrada? ¿Eres el mismo que profetiza? ¿Eres el mismo que te hace llamar apóstol? ¿Eres el mismo que... Dios mío, Señor, dame un vaso de agua aquí. Un traguito. La integridad es la base del ministerio. La base de quién tú eres es tu integridad. Cristo en nosotros. ¿Qué provoca Cristo en nosotros? El verso lo dice, esperanza de gloria. Cuando usted manifiesta a Cristo, está provocando una esperanza en la gente. Mucha gente caminan por la calle sin esperanza, sin tener un aliento. Están vivos, pueden estar hasta llenos de Dios, pero están dormidos. Van por la vida como zombies. Me levanto para el trabajo, salgo de trabajo para la casa, salgo de la casa, voy a la iglesia, salgo de la iglesia, vuelvo para la casa. Parecemos zombies. Y en nuestro trayecto, en nuestro camino de la iglesia a la casa o del trabajo a la casa, no oramos a nadie de Dios, no oramos por nadie, no ayudamos al necesitado. O sea, ¿cómo vamos? ¿En qué momento vamos a manifestar a Cristo? Si estoy tan enfocado en pastores que yo necesito esto. A mí me enseñaron algo desde chiquito. Y quiero pensar que me enseñaron bien. Y es lo siguiente. Cuida los asuntos de Dios, y Dios cuidará los tuyos. Y parte de eso es el diezmar, el ofrendar, las donaciones, todo el bembé. Aquí por eso yo no tengo que decir a nadie, mira, el diezmo no lo diste, te estoy chequeando la libretita, te tengo anotada. Llevas 2 meses, ni un chavo prieto. Eso no es mi problema. Usted sabe que tiene que dar. Aquí se paga una renta. Eso no es asunto mío. Eso es parte de su intimidad con Dios. Por eso Cristo, en aquel momento, cuando estaba con la anciana en el templo, y ella sacó lo único que le quedaba y lo dio, le pregunta a los discípulos, ¿quién dio más? ¿Estos chorros religiosos o esta? Y ellos dijeron, bueno, ellos, porque mira para allá. Y Cristo les dijo, ella dio más. ¿Sabe por qué? No por la cantidad. Y por eso es algo que me amparo y lo digo hasta la médula ósea. Porque lo dio con todo su corazón. Y lo digo abiertamente. Si a usted le duele diezmar, pues no diezme. Pero luego no se queje.
Y a mí no me gusta tocar esos temas porque rápido miran, el pastor está hablando de dinero hoy, chacho, entonces chavo, suéltalo. Simplemente lo digo porque es necesario decir estas cosas. Pero los que llevan aquí casi un año con nosotros saben que ni un centavo nunca he pedido. ¿Por qué? Porque si Dios nos llamó, Dios nos sostiene. Cada cual cumple con su responsabilidad. Yo envío mi diezmo y diezmamos acá y hacemos lo que tengamos que hacer necesario dentro de nuestras capacidades. Y por eso siempre lo digo, Dios bendice y da semilla al que siembra y pan al que come. Si usted va a dar, délo con la seguridad de que usted está gozoso con lo que está haciendo. No esperando algo a cambio, porque esto no es un trueque, esto no es un intercambio. Gozoso, porque Dios bendice al dador alegre. Y parte de ese gozo es su talento, es el desarrollo de lo que usted carga, es el desarrollo de lo que usted puede dar, no tan solo monetariamente, pero espiritualmente. Gente que cante, gente que toquen algún instrumento de música, gente que prediquen, gente que impartan, gente que ministren, gente que profeticen. Tal vez no todos van a cantar, no todos van a ministrar, no todos van a poder hacer algo, hacer lo mismo, debo decir. Pero aquel que canta, este que toca piano, el otro que ministra, aquel que predica, aquel que recoge ofrendas, el otro que ministra por la gente enferma, el otro que visita a las cárceles, el otro, cada cual hace su función, cada cual ha desarrollado su don. ¿Para qué? Porque el que ministra tiene más autoridad o más unción que el que toca piano. Porque solamente aquella recoge ofrenda y no tiene tanta unción. Aquí no hay rangos. Esto no es una pirámide. Aquí todos somos iguales. Tenemos la misma enmienda y es expandir el reino de Dios sobre la tierra. Todos somos iguales. La misma honra que me merezco yo como pastor, se la merece la doñita como líder de ancianos, o se la merece acá la otra doñita como futura líder de damas, o se la merece el jovencito, futuro líder de jóvenes. Cada cual tiene su lugar y tiene una honra que carga, y tiene un don que tiene que desarrollar, y tiene un talento que tiene que depositar en las manos de Dios para que pueda ser ejercido de la manera correcta, con integridad, con transparencia, entendiendo que Cristo es el que se merece toda la gloria y toda la honra. Y apenas voy por la introducción. Vamos a pasar al siguiente punto. Porque hablé mucho de carácter. Creo que se me fue la mano en el carácter. Y ahora hay una parte importante con la cual tenemos que batallar una vez tenemos el carácter formado correctamente, que es la capacidad de romper atmósferas. ¿Por qué? Porque hace unos pasados domingos atrás te hablé que eres una semilla, que el diablo no puede contaminar lo que tú cargas porque tú eres una semilla dada por Dios y él no puede contaminar lo que ya Dios dio y Dios bendijo. Pero él puede contaminar tu atmósfera. Entonces, ¿cómo tú puedes contrarrestar la contaminación de la atmósfera donde tú fuiste plantado? De tres maneras. Tienes que tener intimidad con el Padre para que el Padre te dé su revelación. Esto no es algo que el pastor va a hacer por ti.
Esto no es algo que viene por mí por imposición de manos o algo por el estilo. Te unjo con aceite Goya o aceite Betis de la lata, no de la botella, de la lata era mejor. ¿Te acuerdas de la lata cuadradita? Esto es algo que es determinado por tu tiempo de intimidad con Dios. La adoración es importante. ¿Por qué? Porque la adoración abre el cielo y lo acerca. Por eso es importante entender que una iglesia profética no repetimos noticias, anunciamos destinos. Y para eso es importante que usted tenga la revelación de Dios, que es intimidad, pero más importante que nada, que usted sea un adorador en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque la adoración abre el cielo. La adoración acerca el cielo. La adoración establece el reino de Dios en la tierra. Su misma palabra lo dice. Es una promesa de parte de Dios, que Él ha de establecer su trono en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando usted cumple con eso, usted se vuelve una persona que no repite lo negativo, sino que usted anuncia destino. Usted anuncia destino. Por eso es importante entender que el poder de la vida o de la muerte está en nuestra boca. Pero todo empieza ¿por qué? Por revelación. Lo que usted piensa. Lo que está en su mente. Lo que está en su mente, eso usted declara. Si yo tengo una mente pobre, voy a declarar pobreza. Y una mente de pobreza no adora a Dios. Una mente de pobreza se queja. Dios no me bendice. Tengo puertas cerradas. Estoy aquí tirado, tirada, solo, sola, en medio de este mundo. Y todo es una quejadera. Suelte la quejadera, póngase a orar, intime con su Padre. Su Padre le va a revelar. Esa revelación te lleva a tener adoración. Y te vas a salir de allí anunciando destino y no dando quejadera, no dando noticias malas. Vas a salir de allí anunciando destino. Esos son principios importantes de lo que es tener la mentalidad para romper con atmósferas contaminadas. Una vez usted entiende esto, usted va a entender lo que dice Apocalipsis 19:10. Que adoramos a Cristo, adoramos a Jesús, al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él es el testimonio del espíritu de la profecía. Escuche esto bien. Dice Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Toda palabra profética va a testificar de Cristo. Esto no se basa de que, wow, la palabra que aquel profeta ungido, magistral me dio. Gloria a Dios por ese profeta. La palabra profética siempre te va a llevar a testificar de Cristo, de lo que Cristo hizo en tu vida, de lo que Dios hizo en tu vida, de las puertas que Dios abrió, de las finanzas que Dios derramó, de las sanidades que Dios hizo en tu vida, de la restauración de Dios en tu vida. Todo se basa en Él. Todo fue hecho por Él, para Él, y en Él todo subsiste. Ahora me toca activar mi oído, activar mi boca
y activar mi fe. ¿Por qué? Porque el oído aprende a reconocer la voz del Espíritu. Y una vez el oído aprende a reconocer la voz del Espíritu, y no me refiero a estos chichos de oreja que yo tengo, me refiero, te ría, atrevida, me refiero al oído espiritual que todos tenemos. A que cuando usted sabe que es Dios quien le habla, usted sabe que es Dios quien le está hablando. Aprender a reconocer la voz del Espíritu. Para que la boca declare lo que el Espíritu te muestra. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Muy importante. No todo lo que el Espíritu te revela es para que lo digas. Hay que entender eso. Mega importante, amados. Porque yo mismo, lo digo, soy transparente. Yo mismo cometí errores en decir cosas que Dios me revelaba. Me metía en sendo meollo por decir cosas que Dios me reveló, pero las hablé fuera de tiempo. ¿Me sigue? Las hablé antes de tiempo. Y como las hablé antes de tiempo, quien las recibe no entiende, se queda en confusión y hasta me llegaron a juzgar de falso profeta por eso. Simplemente hubo que darle tiempo al tiempo y lo que yo había dicho se cumplió como quiera. Pero ya tenía una etiqueta de no, a este no me lo traigan más, a este no me lo invitan más porque no, mira, lo que él dijo aquella vez, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que dijo? Y la gente, porque el ser humano es así, nos acordamos más de los errores que tú cometiste que de las cosas buenas que tú haces. Y eso es parte de lo que es el ser humano. Hoy, al 2025, en Medio Oriente todavía existe una guerra porque hubo uno que lo marcaron como el usurpador de la herencia de otro. Sí, usted tiene que declarar lo que el Espíritu te revela, lo que el Espíritu te diga, entendiendo que es el Espíritu que te lo está revelando, pero entender los tiempos. Por eso me encanta David, porque David en el momento que comienza a asignar a personas a correr el tabernáculo que él levantó, y era un tabernáculo de adoración, pero en medio de esa adoración, allí en aquel tabernáculo, había momentos proféticos. Por eso los famosos Selah de los salmos, cuando él escribía, porque eran momentos proféticos. Y él escogió a unos jovencitos de una tribu que eran entendidos en los tiempos. Eran entendidos en qué tiempo callar, en qué tiempo, debo decir, en qué tiempo callar y en qué tiempo hablar. Sabían de lo que eran los tiempos en cuanto a la astrología, los tiempos, las tormentas, todo eso. Conocían los tiempos. ¿Y qué tiene que ver eso con el poder profético? El ejemplo que te acabo de dar. Que si hablamos fuera de tiempo, la mente y el ser humano te van a juzgar, te van a etiquetar. Y no se trata de que no me inviten más. No me ha hecho falta que me inviten más a ese lugar. El detalle es que cuando hablan, van a seguir hablando no tan solo de ti, sino de quien te rodea. Y ahí es donde nosotros los pastores nos convertimos en los José de la vida. Porque María viene siendo la iglesia que carga al niño en su vientre. Y el niño, Jesús, viene siendo el don que tú cargas.
Y en un momento dado, ¿cómo es que está preñada? Pero si ni siquiera están casados. ¿Cómo es que está embarazada si aquí no ha habido boda? Y a José en cierto momento le tocó cargar con la vergüenza de María. Y ahí es donde José viene a ser los pastores de este tiempo, de este mover profético. Donde vamos a cuidar de ti a pesar de lo que otros puedan decir. Vamos a cuidar de ti y de lo que tú cargas, porque es nuestra responsabilidad. Sin preguntas, sin levantar dudas, sin hacerlo con inseguridades. Lo hacemos porque es nuestra devoción, porque es nuestro llamado. Pero cierro ese paréntesis, porque ya eso es otro tema más profundo, que es más directo a la iglesia. Entonces, cuando usted tiene el oído aprendido ya a reconocer la voz del Espíritu, una boca que declara lo que el Espíritu le muestra, ahora su fe cree que lo que tú profetizas tiene poder de creación. Porque tú profetizarle a una persona no es para que la persona se emocione, pegue a llorar, se tire al piso, te haga un show y luego se levante, se limpie la cara y siga andando. Usted está creando, usted está formando al profeta que esa persona también caiga por dentro. Por eso es que esto es una responsabilidad muy grande de lo que es establecer una iglesia profética. Que sí, aunque todos pueden profetizar, tenemos que ser conocidos en los tiempos. Que aunque todos podemos profetizar, hay un orden establecido, hay unos protocolos. Que aunque todos podemos profetizar, no se trata de mí, sino que se trata de Cristo. Por eso es que esto es lo que nos guía como iglesia a que aquí en mi ciudad hayan más profetas y menos criminales. A que aquí en mi ciudad hayan más profetas y menos prostitutas. Hayan más profetas y menos drogadictos. A que aquí en mi ciudad hayan más iglesias y menos discotecas y clubs. A que aquí en nuestra ciudad haya alguien que se levante como punta de lanza a declarar en la tierra lo que el cielo está declarando sobre nuestra ciudad. Donde usted esté, donde usted trabaje, donde usted se establezca, que usted sea alguien como punta de lanza para establecer el reino allí. Usted necesita aprender a escuchar. Usted necesita hablar y en los momentos correctos para que usted cree y forme a una siguiente generación de profetas que se vaya a levantar. Todo esto no es levantarte a hablar al papagayo y decirle, sí, Toyota, Mitsubishi, me salvé. Y te profetizo casa, carro, esposo, marido. No. Cada palabra profética, ahorita lo dijimos, anuncia destino.
Y cuando hablamos de destino, no se trata de las cosas materiales. Sí, claro, todo el mundo quiere escuchar que viene carro, casa y todo eso nuevo. Todo el mundo quiere escuchar eso. Pero realmente eso es lo que la gente necesita escuchar. Una cosa es lo que la gente quiere escuchar y otra cosa es lo que la gente necesita escuchar. Y por cuanto hemos estado hablando lo que la gente quiere escuchar, tenemos una sociedad basada en materialismo y no en espiritualidad. Y entiendo que por eso el Señor me ha guiado a hablar de estos temas que son importantes, necesarios, porque se acerca la hora, se acerca el tiempo y hay una iglesia durmiendo, aunque llena de Dios, con dones, con talentos, pero dormida, porque mi enfoque está en lo que necesito, o mejor dicho, en lo que quiero y no en lo que necesito. Y para cerrar esto, simplemente te quiero decir lo siguiente, que todo lo que tú portas, todo lo que tú cargas, definitivamente viene de Dios. Simplemente necesitas desarrollarlo, maximizarlo y ponerlo en práctica para que Cristo sea exaltado y tengamos una mejor comunidad en medio nuestro. Porque esto se trata no de ti, no de mí, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestros vecindarios, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Esto se trata de impactar vidas, de transformar vidas, de declarar destinos y manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú nos sigues bendiciendo en tu palabra. Tú nos sigues bendiciendo en Cristo Jesús. Bendice a cada persona aquí presente, cada familia aquí representada, Señor. Bendice a Lisa, a Dorian, que no pudieron llegar, Padre Santo. También bendice a Mía y a Reggie, Padre Santo, en cualquier proceso que estén pasando, Jesús. Que tú seas el sostén que los mantiene a ellos de pie. Declaramos salud sobre doña Gladys, Señor. Bendícela y guárdala en todo lo que está aconteciendo en su vida mentalmente, Padre. Declaramos sanidad en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Amén.